Muy bien, mis hermanos, pues vamos a continuar. Estamos con la serie de la ley a la gracia. Ya vamos en el mensaje número 6. Y vamos a ver en esta ocasión la abolición de la ley. Este mensaje lo pensaba dar la semana pasada, pero la ley es muy amplia, necesito recorrer más mensajes. Vimos primero la introducción de la ley, ¿verdad? Después la maldición de la ley. Hoy vamos a ver la abolición de la ley y el que sigue también vamos a hablar de la ley y se llama muertos a la ley. Estos cuatro mensajes nada más para hablar de la ley. Así que hoy vamos a ver el mensaje número 6, que se llama la abolición de la ley. Vamos a Hebreos 7, versículo 18, y vamos a buscar también Romanos 10, versículo 4. Hebreos 7, 18 y Romanos 10, 4. Hebreos 7, 18 dice así: queda pues abrogado. Chequen esta palabra, porque esta palabra a muchos no les gusta. A muchos, inclusive cristianos, se dicen cristianos. Pero esta palabra no les gusta que la Biblia diga que la ley quedó abrogada. Pero aquí lo dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. En Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Vamos a ponernos en oración. Padre, estamos aquí, Señor, dispuestos a atender nuevamente tu palabra. Por tu gracia, Señor, nada más, porque nos concedes escudriñar tu escritura, mi Señor. Así que te pedimos, Padre, que tú nos hables en esta noche, que toques nuestras mentes, corazones, que nos hables al Espíritu, nos alimentes, nos fortalezca, Señor, para seguir adelante contigo, Señor, creciendo en amor, creciendo en madurez y fortalecido, Señor, para andar por tu camino. Utiliza mis labios, Señor, para enseñar tu palabra como se debe a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Abolir o abrogar es dejar sin vigencia, invalidar, cancelar o derogar una costumbre, un precepto o una ley. Esto es abolir. Y hoy vamos a ver la abolición de la ley. La ley, ustedes saben que fue un pacto de Dios con el hombre por medio de un mediador, Moisés, que se lo dio esta ley en el Sinaí. Y este pacto también fue hecho con sangre, con animales. Ustedes saben todas estas cosas que ya hemos visto, ¿verdad? Así que esta ley fue abolida por nuestro Señor Jesucristo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior por causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Queda pues abrogado ese mandamiento, la ley, ¿verdad? Porque el fin de la ley es Cristo. Una vez viniendo Cristo, se acabó la ley. ¿Recuerdan el texto que vimos cuando vimos lo de la introducción de la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, así más o menos de memoria se los digo. ¿Para qué sirve la ley? ¿Verdad? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la promesa, hasta que viniera la simiente, nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenía un tiempo de vigencia la ley, por decirlo así. Iba a caducar, iba a terminar esta ley. Y aquí es lo que vamos a ver este día. La abolición de la ley. Así que abolir es dejar sin vigencia, invalidar. ¿Queda invalidada la ley? Sí, queda invalidada. ¿Queda abolida? Sí. ¿Ya no tiene vigencia? No, ya no tiene vigencia. ¿Está cancelada? Está cancelada. Derogada. Derogar una costumbre, un precepto, una ley. Está abolida la ley. Amén. Hebreos 7, ahí mismo, pero vamos a unos versículos antes, Hebreos 7, 11. Y vamos a ver una comparación que hace el mismo escritor de Hebreos, una comparación que hace entre el sacerdocio antiguo levítico, que instauró Moisés por medio de la ley, por supuesto, con el sacerdocio de Cristo, que es de Melquisedec, según Melquisedec, ¿verdad? Porque el Señor era de la tribu de Judá. Así que vamos ahí a ver esta diferencia que hace Hebreos 7, 11, porque de eso trata el capítulo. Está exaltando el sacerdocio de Cristo inmutable, sumo sacerdote Cristo,
que no es de la tribu de la descendencia de Jacob, de ninguna de las tribus. Bueno, es de la tribu de Judá, pero dice según Melquisedec, de la orden de Melquisedec. ¿Y Melquisedec qué? ¿Qué tenía que ver con las 12 tribus? Los sacerdotes que instituyó Moisés eran de la orden arónica, del linaje de la tribu de Leví, pero el Señor Jesucristo de la orden de Melquisedec, de la tribu de Judá, ¿verdad? O sea, está haciendo una diferencia enorme. Esto es lo que dice Hebreos 7:11, dice así: si pues la perfección la buscaban, si cumplía toda la ley, era una persona perfecta. Y dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea, si la ley pudiera perfeccionar a la gente, si la ley pudiera hacer buena a la gente, justa delante de Dios, si la ley lo pudiera hacer, pues ¿qué necesidad tendríamos entonces de otro sacerdote como Cristo, según el orden de Melquisedec? No hubiera venido Cristo, no hubiera habido este sacerdocio, se hubiera quedado el sacerdocio arónico. Pues si el sacerdocio arónico hubiera perfeccionado a la gente, pues se queda el sacerdocio arónico. Pero como no pudo perfeccionar a la gente, sino que te hacía la ley, lo vimos, ¿verdad? En la maldición de la ley, te mata, te inculpa, te destruye tus ilusiones, te muestra tu incapacidad. O sea, todo esto te hace la ley, ¿verdad? Por eso vimos y leímos ahorita, fue abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Ineficacia para qué? Para salvar, para justificar. La ley es ineficaz para justificar y es ineficaz para salvar. La ley es débil para justificar, débil para salvar. La ley no salva. Y si se fijan hoy en día, muchas personas están metidas en la ley y quieren ser justos y quieren ser buenos delante de Dios cumpliendo la ley. ¿Sí se han fijado? Que la gente dice, no, pues ya te sabes los 10 mandamientos, te los enseñan en el catecismo. Ya te sabes los 10 mandamientos, ahí están. Bueno, no me los sé los de allá, ¿verdad? Pero te los enseñan en todas partes, los enseñan los 10 mandamientos y les dicen a los niños, niños deben de cumplir los 10 mandamientos. ¿Y los cumplirán? ¿Los cumplirán? No, vimos que el yugo de la ley la semana pasada, ¿verdad? Era un yugo imposible de llevar. Dice, un yugo que ni aun nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Pablo quejándose, ¿aún quieren meterse bajo ese yugo? Ustedes judaizantes, ¿aún quieren meter a la gente bajo el yugo de la ley? Queriendo que la ley, que los hermanos, que la gente cumpla los mandamientos de la ley, pues los están metiendo bajo condenación, bajo maldición. Sálganse de la ley, manténganse en la gracia. Y hoy mucha gente quiere estar bajo la ley. No, la ley es maldición, la ley te inculpa, la ley te mata, te mata. Y lo bueno de la ley es que te lleva a Cristo. Si tú te das cuenta que no puedes cumplirla, intenta cumplir la ley. Los 10 mandamientos, no matarás, no mentirás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, guarda el día de reposo. Guarda el día de reposo, pues es de la ley, ¿o no es de la ley? Pues si quieres cumplir la ley, tienes que guardar el día de reposo, ¿verdad? Si quieres cumplir la ley como está, ¿verdad? Pero no, porque quedó abrogado ese mandamiento anterior a causa de su debilidad y de su ineficacia para justificar. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza. O sea, quedó abrogado el mandamiento, estoy en el 18, quedó abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, y también quedó abrogado el mandamiento anterior a causa de la introducción de una mejor esperanza. ¿Cuál es la mejor esperanza? Cristo, la fe, la gracia, ¿verdad? Por la cual nos acercamos a Dios. Pero regresamos al versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, entonces no hubiera venido Cristo, no hubiéramos necesitado un sacerdocio diferente, se hubiera mantenido el sacerdocio arónico, ¿verdad? ¿Qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Así que hay diferentes sacerdocios. El sacerdocio que pasó, que quedó abrogado, anulado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, este sacerdocio levítico, porque era del pacto anterior, era de la ley, ¿verdad? Vamos a Hebreos, ahí estamos en el 7, vamos al 8, vamos vuelta ahí a la hoja, para ver otra comparación, o cómo compara el escritor de Hebreos los dos sacerdocios. Dice que uno es más grande
y el otro pues simplemente eran sombra y figura de las cosas celestiales, de las cosas por venir. Dice, desde el 1, Hebreos 8:1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién? Cristo, por supuesto, porque está diciendo que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fíjense cómo dice que es nuestro Señor Jesucristo, que se sentó, que fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y luego dice que es ministro del santuario celestial. O sea que sirve allá el Señor, ministra a Dios. ¿Y qué nos hizo a nosotros? Sacerdotes también. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios somos sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Aquí dice más adelante, miren. Porque todo sumo sacerdote, en el 8:3, porque todo sumo sacerdote está constituido, ¿para qué está constituido? Para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Eres tú sacerdote? Si tú eres sacerdote, estás constituido para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Es un sacrificio venir a la iglesia? Es un sacrificio. ¿Es un sacrificio venir a la oración? Es un sacrificio. ¿Es un sacrificio venir a alabar al Señor? Es un sacrificio, pero lo hacemos con gozo, ¿verdad? Lo hacemos con gusto, aunque es sacrificio, a veces pesa, a veces duele, gastos, lo que sea, pero para eso estamos constituidos. Para ministrar y ofrecer sacrificios a nuestro Señor, ¿verdad? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Está hablando de Jesucristo. Si Jesucristo estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Esto, habiendo aún, está hablando de tiempo presente. Hermanos que me escuchan por internet, por audio, entiendan que el escritor de la carta a los Hebreos está hablando en tiempo presente porque él tiene en mente el templo que está todavía levantado y en pie y con todos sus servicios. Porque el templo fue destruido en el año 70 y la carta a los Hebreos 5 años antes se escribió. El escritor estaba viendo todavía, veía el templo, a lo mejor estaba fuera del templo escribiendo toda esta carta, ¿verdad? No lo sabemos. Pero aún estaba en pie, por eso dice, si Cristo estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque aún, miren, ahí hay sacerdotes en el templo. Entonces ni siquiera sería sacerdote. No estaría ministrando porque no es de la tribu de Leví, ¿verdad? Porque es de la tribu de Judá, pero es de la orden de Melquisedec. Nada se dijo acerca del sacerdocio más que solamente de la tribu de Leví. Si Cristo estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún la tribu de Leví y la orden arónica, ¿verdad? O sea, esas palabras son importantes entenderlas. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según ¿qué? La ley. 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ustedes lo han leído, cuando el Señor Dios le dijo a Moisés, haz esto, haz el tabernáculo con pieles, hazte una lámpara, hazte una mesa, hazte un arca, hazte todas esas cosas, ¿verdad? Ustedes lo saben. Pues todo eso era figura y sombra de las cosas celestiales. Como está allá el tabernáculo celestial, así le dijo. Y nosotros podemos pensar, oye, qué feo tabernáculo, ¿eh? Qué feo está el cielo así, con pieles de tejones y con unos palos ahí, unos lazos ahí, porque así estaba el tabernáculo. Era como una casa de campaña, grandota, con pieles, y dice que era sombra y figura de allá de las cosas celestiales. Y nosotros podemos decir, ¿a poco así tan feo? Bueno, no, ¿verdad? Allá es hermoso, pero así lo indicó el Señor, algo se parece, sombra y figura. Pero así como aquí instituyó este tabernáculo, allá está en el cielo. ¿Y quién está ministrando allá? ¿Quién entra en el lugar santísimo? ¿Quién entraba aquí en el lugar santísimo? El sumo sacerdote, los sacerdotes, pues, ¿verdad? Porque había sacerdotes que ministraban hasta el lugar santo nada más, y limpiaban y hacían los sacrificios y esparcían la sangre y no sé cuántas cosas, ¿verdad? Recibían a la gente. Había otros que iban por la leña, en fin, prendían el
el altar de bronce, traían el agua para la fuente, en fin. Todos esos servicios del templo lo hacían los sacerdotes, pero solamente el sumo sacerdote entraba ahí cada año, una vez al año, para ofrecer por los pecados del pueblo y por los suyos propios, ¿verdad? Y no sin sangre, dice. No sin sangre, pues Cristo, ministro del tabernáculo allá en el cielo, entró también una sola vez y para siempre. Y no sin sangre, también llevó su sangre y se la ofreció al Padre, ¿verdad? ¿Por los pecados de quiénes? De todos nosotros. Una vez y para siempre. Así que Él no está adentrando y otra vez. Él ya está adentro. Y dice que nos llevó ahí. O sea, Cristo entró una vez y para siempre hasta la misma presencia de Dios y nosotros también con Él. Así que estamos en la misma presencia de Dios, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Esto es lo glorioso, mis hermanos. En el 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, no el de Aarón, según el orden de Melquisedec, no el de Aarón, el de Cristo, no el de los levitas. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Y de mejor pacto quiere decir que es mejor pacto que el pacto de la ley, ¿verdad? Así de simple. Establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles eran las promesas de la ley? Haz esto y vivirás. ¿Cumples la ley? Buenas cosas. Pero si fallas con la ley, maldición. Cumples bendición, fallas maldición, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que todos los que se están bajo la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque ¿quién va a poder cumplir la ley para ser totalmente bendito? Pues nadie, o sea que es una maldición, ¿verdad? Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un mediador, como todos sabemos, es una persona que reconcilia ambas partes en conflicto. Dice la Escritura que nosotros, o el hombre en general, todo el hombre era enemigo de Dios, ¿verdad? Aborrecedor de Dios, enemigo de Dios. Y siendo enemigos de Dios, ¿cómo nos podíamos amistar? ¿Cómo nos podíamos reconciliar? Por medio de un mediador nada más. Pues Dios estableció un mediador, Moisés, con la ley, para tener relación con el pueblo. Dios, Moisés, pueblo. Pueblo, Moisés, Dios. Dios, Moisés, pueblo. Pueblo, Moisés, Dios. ¿Verdad? No directamente el pueblo con Dios, sino a través de Moisés. Nosotros vamos directamente con Dios a través de Cristo, porque es nuestro mediador, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando Dios instituyó el mediador a Moisés con el pueblo, fue un mediador temporal. ¿Cuál era el sacerdocio? El sacerdocio levítico, pero era un sacerdocio temporal. El sacerdocio levítico ministraba a Dios en favor del pueblo. Moisés intercedía a Dios, con Dios, a favor del pueblo, por el pueblo, para que Dios aceptara al pueblo, ¿verdad? Esto era el antiguo pacto. El antiguo pacto. El nuevo pacto, el mediador, ¿quién es? Cristo. Y es un sacerdocio eterno. Y según el orden de Melquisedec, ¿no es mejor? ¿No está establecido sobre mejores promesas? ¿No es más glorioso el nuevo pacto? Por supuesto que sí. Pero, ¿pueden convivir dos pactos al mismo tiempo? No, es imposible. O estás en uno o estás en otro. O está establecido uno o está establecido otro. Aunque la gente quiera sostener aún el pacto antiguo, ya no está en pie. Ya no está en pie, aunque le jalen ahí las cuerdas y quieran levantar sus casas de campaña. Ya no está, ya fue quitado. Dios lo quitó por medio de Jesucristo. Una vez venido Jesucristo, cumplido su ministerio y muerto en la cruz, se acabó el pacto antiguo anterior, ¿verdad? Y entró este nuevo pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuál es la promesa del nuevo pacto? Cree y vivirás. Cree como Abraham fue justificado por fe. ¿Cuál es la promesa del antiguo? Haz esto. Cumple la ley, los 10 mandamientos y todos los demás preceptos. Todos los demás preceptos, cúmplelos y vivirás. Y te va bien, falla y te va mal. Y las mejores promesas del nuevo pacto es, cree, solo cree y vivirás. Aleluya.
Mucho mejor me quedo con ese. Así que el pacto antiguo era temporal, así lo dice la Escritura, ya encontré el texto. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, si vemos que es mejor el pacto de la gracia, el pacto eterno, la promesa, si vemos que es mejor, bueno, pues, ¿para qué sirve la ley? Ya lo vimos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese. O sea, este hasta habla de tiempo, tiene fecha de caducidad. Esta palabra hasta fue añadida hasta. ¿Hasta cuándo? O sea que va a venir un día donde se va a acabar. Bueno, ya vino hace 2000 años donde se terminó la ley. Total, las tablas también, el decálogo también. También. Aunque unos se aferren a decir que no. Y ahorita lo vamos a tocar un poquito. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es esta simiente? Cristo. Hasta ahí duró la ley de Moisés hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Luego dice en Hebreos, seguimos en Hebreos 8, el versículo que sigue, nos quedamos en el 6. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para este segundo, ¿verdad? O sea, está hablando del santuario, está hablando del sacerdocio, está hablando del sacerdocio levítico y del sacerdocio arónico. Dios, al introducir un nuevo pacto, automáticamente anula el viejo. Dios, al introducir un nuevo pacto, automáticamente anula el viejo. No podemos estar bajo dos pactos, lo que les dije ahorita. No podemos estar, o sea, ¿quién puede estar bajo dos leyes? ¿Quién puede estar bajo dos constituciones, por decirlo así? Una constitución te dice unas normas y unas reglas para este país, y tienes otra, pero al mismo tiempo que te dice otras normas y otras reglas para tu país. ¿Puedes estar bajo esas dos constituciones? No se puede. Sería un caos, ¿verdad? Así que no podemos estar bajo dos pactos. Dios quitó lo viejo y puso lo nuevo. Hebreos 10, ahí dice. Dice que Dios estaba cansado de los sacrificios. Sacrificios y holocaustos y ofrendas no quisiste, no te agradaron. Por ahí está diciendo el contexto. Y dice el Señor Jesucristo, en Hebreos 10, verso 9, dice así: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Cuál es lo primero? La ley, el antiguo pacto. ¿Y cuál es esto último? La gracia, la fe, nuestro Señor Jesucristo. La ley de Cristo, porque estamos bajo la ley, ¿verdad? Bajo la ley de Cristo. Así que quita, Padre, lo primero que va a quitar para establecer esto. Tiene que obligadamente quitar la ley, el pacto antiguo totalmente para establecer. No pueden quedar resquicios de la ley. O sea, quedan muchos principios de la ley, sí, pero como pacto ya no, mis hermanos. Como pacto no. Quedan mandamientos que son eternos. Por ejemplo, el no matarás es antes de la ley. Es antes de la ley. Por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, cometió una infracción a Dios y Dios lo desterró. O sea que ese precepto de no matar no es de la ley. Ese precepto de no matar es un precepto eterno de Dios, porque el matar es una obra del diablo, va en contra de Dios. Entonces son principios eternos, mis hermanos. Pero lo que fue la ley, el pacto antiguo, quedó abrogado. Y hay muchos principios que estuvieron en la ley que siguen estando hoy. Claro que sí, pero como pacto, ya no. Hay muchos cristianos que guardan el sabbat, ¿verdad? El sábado, descansan el sábado, no hacen nada, pero lo guardan de una manera muy parca, muy a la y se va. Si de veras guardaran el sábado, les dije una vez, no tomarían ni los camiones, porque dice la ley del sábado que no hagas trabajar ni a tu siervo, ni a tu animal, ni a tu sierva, no hagas trabajar a nadie, no trabajarás nadie. No irían ni a la tienda, porque al ir a la tienda hacen trabajar al que está vendiendo. Si de veras guardaran el sábado, deberían de hacer eso, encerrados totalmente. No salgas a la calle ni no tomes camión, porque al tomar camión estás ocupando a esa persona. No vayas a la tienda, porque al ir a la tienda estás ocupando a la persona que te va a despachar. Y todas estas cosas, ¿verdad? No le digas a tu hijo que vaya por las tortillas, nada.
Absolutamente nada. Pero los cristianos que quieren guardar el sábado no han entendido esto, que la ley fue abolida. Se quieren afirmar, se quieren aferrar a algo que Dios mismo quitó. No lo estamos quitando los ministros. Dice la Escritura que Dios mismo lo quitó. Es más, el mismo Señor Jesucristo le dijo: Padre, quita eso para establecer esto último. Claro que lo voy a quitar porque esto fue temporal. Fue añadido hasta que viniera la simiente. Hasta ahí duró, ¿verdad? Así que todo aquel que quiera guardar el sábado no ha entendido que está bajo la gracia. No le ha sido quitado el velo. Ahorita vamos a ir a esa Escritura. Cuando Dios establece el nuevo pacto, quiere decir que el viejo es obsoleto, no sirve. Ya esto lo afirma esta Escritura. Miren, Hebreos 8:8 está haciendo referencia a Jeremías. Dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, esto es una profecía, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. En el versículo 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando Dios le dice a Jeremías estas mismas palabras, en Jeremías 31:31 dice lo mismo: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso es, ¿verdad? Jeremías 31:31. Cuando Dios hizo esta profecía a Jeremías, ahí sentenció la ley. Porque dice aquí en Hebreos que cuando se anuncia un nuevo pacto, da por viejo al primero. Dios anunció el nuevo pacto a Jeremías y dio por viejo al pacto antiguo. Aquí estableceré un nuevo, lo estás diciendo a futuro, ¿verdad? Estableceré un nuevo pacto. Y cuando dijo Dios, estableceré un nuevo pacto, ya sentenció la ley. Esto quiere decir que sus días de la ley estaban contados. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el Señor Jesucristo. Hasta ahí terminó la ley, ¿verdad? Y aunque algunos dicen que esto fue una profecía para la casa de Israel y la casa de Judá, es para nosotros. Y en Hebreos lo está explicando, porque está explicando el cambio de sacerdocio de Cristo. Todo el contexto es el cambio de sacerdocio del Levítico al de Melquisedec, de Cristo, del sacerdocio menor terrenal al sacerdocio celestial eterno. Está exaltando el sacerdocio de Cristo. Entonces, cuando al momento de exaltar el sacerdocio de Cristo y de hablar de nuestro Señor Jesucristo y del nuevo pacto y meter estas palabras del nuevo pacto, quiere decir que esa profecía era para nosotros y Cristo la cumplió. Así que no nos pueden decir que esta profecía no es para los cristianos, porque todo el contexto habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y su cumplimiento, nuevo pacto. Esta profecía de Jeremías tuvo su cumplimiento en Jesucristo. Y para nuestro beneficio, por supuesto. Amén. Así que, mis hermanos, definitivamente no puede haber dos pactos en vigor, en vigencia. O está uno o está el otro. No podemos conducirnos así. No puede haber dos leyes diferentes que rijan un mismo pueblo al mismo tiempo. No puede haber dos constituciones diferentes. Imagínense que aquí en el estado o aquí en el municipio de León está permitido el matrimonio entre homosexuales, según una ley. Pero dice otra ley que está prohibido. ¿A cuál ley le hacemos caso? ¿Se podrá eso? Pues te metes en conflictos, chocas, te metes en problemas, ¿verdad? No puede ser así. Los hermanos que dicen que está en vigor la ley mosaica y la ley de Cristo se meten en muchos problemas. No se han establecido en la gracia. ¿Mande? Pues ¿quién va a poder cumplir la ley? Por eso Pablo se enojó con los Gálatas y dijo: oh, Gálatas insensatos, si ustedes ya están en la gracia, manténganse en la gracia, no quieran regresarse a Moisés, no quieran regresarse a la ley pasó, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Entonces no puede suceder esto. Imagínense que hubiera pena de muerte en una ley, o una ley con pena de muerte, una ley que aprueba el matrimonio entre homosexuales, una ley que apruebe el aborto, una ley que apruebe la pena para menores de 15 años, por decir así, ¿verdad? Y otra ley que sea todo lo contrario, en el mismo estado, te metes en broncas y en conflicto. O es una o es la otra. Para los cristianos o es un pacto o es el otro. No hay de dos sopas, hay de una sola sopa.
Si quieres meterte a la ley, pues métete a la ley, pero te vas a meter en problemas. Pero cualquiera que se quiera meter bajo la ley está bajo maldición. Así lo dijo Pablo, ¿verdad? Así que si quieren ser malditos, ahí sí, váyanse con Moisés. Así de simple. Moisés o Jesús. No hay combinaciones. Moisés o Jesús. Escojan. ¿Todo Moisés o todo Jesús? Bueno, sí, con Jesús, pero partes, cachitos de Moisés. No, todo Moisés o todo Jesús, ¿verdad? No hagas combinaciones fabulosas que se te puedan ocurrir, no. Todo Moisés o todo Jesús. Pues yo, todo Jesús mejor. Bueno, el antiguo pacto estaba basado en un documento escrito. Recuerdan, ¿verdad? Cuando Dios le dictó la ley a Moisés, y Moisés escribió la ley y toda la cosa, y se las leyó al pueblo. A diferencia del nuevo pacto, que está escrito en nuestros corazones, es una diferencia grande, ¿verdad? Ya vimos la diferencia de sacerdocios, ahora vimos que la ley fue escrita en tablas y en un rollo también. Pero todo es parte del mismo mandamiento en el Sinaí. Todo, las tablas y el rollo. Es como estar casado con alguien solo por un papel, ¿verdad? Tú te casas y recibes tu papel ahí de tu acta de matrimonio. Usted, señor, está casado con ella, pero no la amo, ni la quiero, ni nada, y tengo que estar con ella porque está el papel. Así es la ley. La ley estaba escrita y tú estabas casado, o los que estaban bajo la ley estaban casados con ella. ¿Qué necesitaban para zafarse de ese matrimonio? Morir. Es lo que vamos a ver la semana que viene, muertos a la ley. Pero también, ¿qué necesitaba? Que esa ley tuviera su cumplimiento, su culminación con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para que esa ley terminara necesitaba haber muerte, ¿verdad? La muerte de nuestro Señor Jesucristo confirma la abolición de la ley. Gloria a Dios. Vamos a Efesios 2:14. Ok, dice Efesios 2:14, refiriéndonos al mismo tema, la abolición de la ley, que es el tema. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es clara la palabra, ¿verdad? Abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Dónde fueron expresados en ordenanzas? En el Sinaí. ¿A quién se los dio? Al pueblo. ¿Por medio de quién? De Moisés. Estos fueron abolidos en la cruz, aboliendo en su carne las enemistades, y nos separaban, porque el pueblo de Israel se creían los dueños de Dios. Dice que nosotros estábamos sin Dios, sin fe, sin esperanza, alejados de Dios y de las promesas. Así dice, ¿no?, la palabra. Pero Dios abolió todas estas cosas en la carne, en Cristo. Cristo en su carne abolió todas estas cosas. ¿Y por qué nos separaban de Dios? Porque los judíos se sentían dueños de Dios, porque a ellos les fue dada la ley de Dios. ¿No hacían diferencias? Nosotros, los judíos, hijos de Dios, no pecadores entre los gentiles. Pues Cristo abolió la ley para que nosotros pudiéramos entrar, para que fuera un solo pueblo. Claro que todo esto es el plan eterno de Dios, ¿verdad? El consejo eterno de Dios. Él así lo decidió. No por causa de que los judíos hicieron esto, o despreciaron a Cristo, o no sé. Vino el Señor Jesucristo, la gracia, y entramos nosotros. O sea, eso ya estaba planeado por Dios. Ya estaba planeado. Todo funciona conforme a su propósito, conforme a su consejo eterno, mis hermanos. Así que sí, Cristo abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿También las tablas de la ley o no? ¿Sí o no? ¿O todavía recurres a las tablas de la ley? A los 10 mandamientos, al decálogo. ¿Cuánto de la ley mosaica o del pacto anterior abolió el Señor en la cruz? Algunos dicen que se divide en 3 partes: la ley ceremonial, la ley civil y el decálogo. O sea, de todos estos preceptos que le dio Dios a Moisés en una sola escena en el Sinaí, todos se los dio. Hermanos, dividen en ley ceremonial, en ley civil y en el decálogo. Que si leemos la escritura sí lo podemos ver así, ¿verdad? Hay
preceptos dirigidos exclusivos y hay divisiones de los mandamientos. La ley ceremonial, que es todo lo que tiene que ver con el templo, las purificaciones, los sacrificios, las ofrendas, todo eso. La ley civil, el comportamiento entre las personas, y el decálogo, lo que fue escrito en las tablas de piedra. ¿Cuánto de esto fue abolido por nuestro Señor Jesucristo? Pues muchos dicen que nada más las dos partes, la ceremonial y la civil, fue abolida, pero que no fue abolida el decálogo, que el decálogo sigue. Si el decálogo siguiera, como dijo la hermana, deberíamos de guardar el sábado. Claro, nosotros entendemos que nuestro reposo es Cristo. El Shabbat para nosotros es Cristo. Porque ¿qué hacían? Reposaban de sus obras. Y nosotros en Cristo, ¿qué hacemos? Reposamos de nuestras obras. No hacemos nada. No, creemos. O sea, no hacemos nada por ser justos. Él ya lo hizo todo. Nosotros reposamos en Cristo. Pero si la ley del decálogo estuviera vigente, deberíamos de guardar el sábado. Pero eso es imposible para nosotros. Eso es imposible. Nuestro Shabbat es Cristo. Porque la ley fue abolida también. Las tablas también fueron abolidas. Quedaron sin valor. Claro, son útiles. Son útiles. Porque todavía las tablas a los inconversos les siguen mostrando sus pecados. Todavía el decálogo a la gente que no conoce de Dios les sigue mostrando. Tú los confrontas con la ley. Bien las puedes usar, ¿verdad? Pero no tienen esta vigencia, este valor para justicia, ni para santificación siquiera. Ni para santificación. Es que yo veo la ley y de ahí dice no matarás, entonces ya me abstengo de matar. Veo la ley y dice no robarás, entonces me abstengo de robar. No. ¿Cuál es nuestra santificación? Ya se los dije. ¿Cómo vamos a ser santos? ¿Basándonos en qué? ¿En la ley? ¿En el decálogo? No, basándonos en Cristo. Cristo es nuestra santificación. Cristo. Así como Hebreos, el escritor de Hebreos exalta muchísimo por encima a Cristo sobre la ley, nosotros debemos de igual de exaltar a Cristo sobre la ley. El decálogo no nos rige ni para santificación, mis hermanos. Ni porque muchos lo dicen así, ¿eh? Es que sí, ya salimos de la ley, entramos a la gracia, pero regresamos a la ley para ser santos. No, nos quedamos en Cristo para ser santos. No seas insensato, Gálata. ¿Ah? No seas insensato, no te regreses a Moisés. A Moisés ni para agarrar vuelo, ¿cómo dicen? O sea, no te vayas para atrás, ¿no? Le levantó. Amén. Eso es. Esa es la fe. Esa es la ley de la fe. Confiesas con tus labios que Cristo es el Señor, pero no solo confiesas, porque muchos confiesan y dicen, sí, Cristo es el Señor, pero el mismo Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero como dice ahí, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ¿pero qué? Cree con el corazón, porque el corazón está todo concentrado de las intenciones del hombre. Si en tu corazón verdaderamente crees, eres salvo. Pero perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. Entonces Él sabe si verdaderamente estás creyendo verdaderamente en Él. ¿Y sabes por qué lo sabe? Porque Él te pone la fe. Así que clama y dile, Señor, dame la fe para creer en ti. Pero esa es la gran diferencia. El pacto de la ley te dice, haz estas obras, hazlas para que seas salvo, justo delante de Dios. Y el pacto de la gracia te dice, solo cree y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así le dijo al castigo. Claro. Cuando tú estás en Cristo, como tu parámetro de santificación, de ética y de moral, cuando estás plantado en Cristo, tú cumples la ley y el decálogo, porque el decálogo se resume, amarás a Dios con todo tu ser, fuerzas y todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú estás plantado en Cristo como tu ley moral, como tu ley de ética, como tu santificación, cumples el decálogo. Sin necesidad de acudir al decálogo, sin regresarte a Moisés. Eso es lo fabuloso, mis hermanos, es lo fabuloso de Cristo. Y Cristo lo hace en ti. Así es. Todos podemos pecar, ¿sí? Un cristiano puede pecar, pero no practica el pecado.
Estamos en la carne, sí, tenemos este cuerpo que se va a descomponer, pero ya no militamos conforme a la carne, ya no vivimos conforme a la carne. Sí la regamos y a veces nos enojamos y ya tropecé por acá, pero nos arrepentimos. Inmediata mismo el Espíritu Santo viene y dice, ya la regaste. Ay, sí, Señor, perdóname, van las rodillas al suelo. Perdóname, o el corazón humillado, así apachurrado. Perdóname, Señor. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y tenemos nuestro mediador, como lo vimos hace ratito, ¿verdad? Que intercede por estos torpes. Está intercediendo, está ministrando a Dios día y noche y todo el tiempo. Día y noche para nosotros, ¿verdad? Sabemos que el tiempo de allá no existe, es eterno. Gloria a Dios. Continuamos para terminar. Entonces Cristo abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, también las tablas, también el decálogo. Fíjense cómo se refiere 2 de Corintios 3, versículo 7, a la ley, para afirmar esto que les acabo de decir. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Nada más para que vean cómo se refiere Pablo. Por eso los judíos no querían a Pablo tampoco, los judaizantes. Los judaizantes no querían a Pablo, era abominado. Y hoy en día hay tantos que tampoco quieren a Pablo. Muchísima gente no quiere a Pablo porque Pablo deshace la ley. Muchos pseudocristianos o se dicen cristianos rechazan a Pablo y las cartas de Pablo dicen no, Pablo no está mal, estaba equivocado. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Pablo fue inspirado por Dios. Pablo no tenía la revelación que hoy tenemos, porque Pablo no guardaba la Torá. Y allá andan con sus ondas, regresaron a Moisés muchos, y muchos ni siquiera se han salido. Hay uno por ahí, judío mesiánico, no sé qué sea, usa mucho su gorrito y predica con gorrito. ¿Para qué sirve el gorrito? Es de tu religión. No te ha sido quitado el velo, amigo. No te ha sido, predica con su chal, se le llama talit. El kipá es el gorrito y el talit es como un chal así de rayas. Judío. Oye, eres judío, eres cristiano. La Biblia no te dice que dejes de ser judío de raza, porque si eres judío de raza, pues siempre serás judío de raza. Tu papá y tu mamá fueron judíos, pues siempre serás judío, ¿verdad? Pero sí, deja tu judaísmo de religión. No andes utilizando, es más, la kipá ni siquiera la utilizaban en tiempos de Jesús. Eso se introdujo muchos años después. Ya fue una costumbre que se adquirió mucho después, de costumbre de religión judía. No por la raza, por la religión. Eso es en lo que estoy en contra. Si estás en Cristo, deja todas esas cosas. Si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, pues haz lo que quieras. Pero no estás en Cristo. Triste. Estás en Moisés. Fíjense cómo se refiere Pablo. Yo amo a Pablo. Claro que sí. Aunque muchos no lo quieran. Dice, 2 de Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, ¿qué hubo? ¿Qué dijiste, Pablo? ¿Ministerio de muerte lo que escribió Dios en las piedras? Sí, ¿verdad? Oye, Pablo, ¿cómo te atreves a decir eso? Así lo digo, ¿qué? Por el Espíritu Santo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, y luego dice la Escritura que esas palabras las escribió Dios, por el dedo de Dios escritas, ¿verdad? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, fue, esa palabra, fue, ya pasó, dejó de ser, antes, finit, se acabó. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ¿qué? Perecer. ¿Cuál era la gloria de Moisés? ¿Por qué se encendió el rostro de Moisés? Porque era la presencia de Dios cuando le dio la ley, ¿verdad? Pues esa gloria del rostro de Moisés, que era la ley, era a causa de la ley de Dios y de la presencia de Dios, que dice, a la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahí hace una diferencia. Esa gloria que tuvo Moisés a causa de recibir la presencia y las tablas y la ley y todo esto, había de perecer, porque era temporal, hasta que viniese la simiente, ¿verdad? Lo dice en el 9, porque si el ministerio de condenación fue, otra vez, fue, y vean cómo lo dice, ministerio de condenación fue con gloria,
mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el 10 dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. O sea, compara a Moisés con Jesús, que es más glorioso. Compara la ley con la gracia, que es más glorioso. Aunque tuvo gloria a Moisés, aunque tuvo gloria a la ley, no se compara. Dice, porque aún lo que fue glorioso, la ley, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, grande, sublime, inmensa. ¿Cuál? Cristo, la fe, la gracia. Esto es mucho más glorioso, ¿verdad? En el 11 dice, porque si lo que perece, más claro, porque si lo que perece tuvo gloria, la ley, el pacto antiguo, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ¿qué? De ser abolido. Pablo, por eso te ganaste tantos amigos. Ay, Pablo. Y esto me estás heredando, Pablo. Bueno, mi Señor Jesucristo. Ni modo, que no me quieran. Vemos a Moisés. Vamos a imaginarnos a Moisés con el rostro encendido a causa de la gloria de Dios, ¿verdad? Iluminado. Y decían, wow, Moisés, tú las traes, ¿verdad? Estás encendido porque viste la gloria de Dios, porque te dio la ley, porque hizo un pacto con nosotros, porque eres el mediador, por todas estas cosas. Qué glorioso es esto. Ahora vámonos 1500 años después con Cristo. Se encendió Cristo. ¿Recuerdan cuándo se encendió? En el monte de la transfiguración, en el monte de los olivos, sí. Se encendió y ahí estaba Pedro y Juan, ¿verdad? Viendo cómo se encendía. Y de repente, ¿quién se apareció? Moisés y Elías. ¿Y todavía estaba prendido Moisés? No. Moisés ya no estaba prendido. El único que estaba prendido era Cristo. El único que estaba prendido, resplandeciendo la gloria, era Cristo. ¿Sí? Estaban anunciando que Cristo, la gracia, la gloria más eminente, estaba siendo encendida. Cristo estaba entrando en vigor, el nuevo pacto. ¿Y quién lo estaba reconociendo? Moisés y Elías. La ley, Moisés y los profetas. Moisés y Elías estaban reconociendo, estaban dando cumplimiento, porque el Señor Jesucristo dijo, no vengo a abrogar la ley, ¿verdad? Sino a cumplirla. Y el mismo Moisés, que fue el que recibió la ley, estaba dándole el reconocimiento, las pleitesías, la entrada, le estaba entregando todo a Cristo, y Cristo estaba en su gloria, y diciendo, ahora yo establezco este pacto. ¿No les parece glorioso esto, hermanos? Moisés apagado, Elías apagado, se acabó la ley y los profetas. Claro, hay muchas profecías, como un día les dije, que están a futuro y tienen que cumplirse, y ni una jota ni una tilde pasará de esas profecías que están anunciadas desde el Antiguo Testamento. Pero cuando entró Cristo, se cumplió lo que Dios había determinado, ¿verdad? Así que esto es glorioso, mis hermanos. Se apagó Moisés, su gloria fue apagada y se encendió Cristo. Glorioso, ¿verdad? En el 14 dice, 2 de Corintios 3, 14. Porque nos quedamos, ¿verdad? En que, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. En el 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy. Y todavía hasta el día de hoy, 2013, está embotado ese entendimiento. Cuando leen el antiguo pacto, fíjense, cuando leen el antiguo pacto, y ahí se está refiriendo a los judíos de esa época, Pablo, pues hay judíos de esta época que están embotados. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ¿qué es esto? La ley, la Torá y todo el antiguo pacto, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero, fíjense, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es lo que me decía, hermana. ¿Por qué guardan el sábado? Porque su entendimiento está embotado, tienen un velo en el corazón, no alcanzan a ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando se conviertan, el velo les será quitado.
Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios porque nos quitó ese velo, ¿verdad? Toda la ley pasó. Hay cosas de la ley y del antiguo pacto y del antiguo testamento y de la Torá y de todo eso que son de muchas enseñanzas, traen muchas enseñanzas espirituales, traen muchos principios muy buenos de Dios. Conocemos a nuestro Dios por todos aquellos escritos, claro que sí, no los vamos a rechazar. Entonces el antiguo testamento que ya no vale. No, sí vale, cómo no, y aprendemos, claro que sí, pero no nos rige, nos rige Cristo. No nos somete el Antiguo Testamento, nos somete Cristo. ¿Estamos bajo la ley? Sí. Bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Espíritu, bajo la ley de la fe. Así se menciona en el Antiguo Testamento, esto lo vamos a ver después. Bajo la ley de Cristo, bajo la ley de la fe, bajo la ley del Espíritu. ¿Verdad? Entonces tienen el entendimiento embotado, tienen un velo en el corazón, no alcanzan a ver esto. Romanos, lo leímos 10:4, dice: el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En el 17 de ahí de Corintios dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. ¿Y qué les dijo Pablo? No estéis sujetos. Otra vez regresándose al yugo de esclavitud. En el Señor Jesucristo hay libertad, manténganse en la libertad. No se quieran esclavizar otra vez a Moisés, a la ley. Terminamos ahí mismo en Hebreos 7, que fue la lectura por la que empezamos. Nos quedamos en Hebreos 7:11. Dice así. Hebreos 7:12, porque leímos el primer versículo, ¿verdad? Que nos sirvió para todo el sermón casi. Vamos a leer otra vez desde el 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es, fíjense, necesario es que haya también cambio de ley. Ya no está la ley antigua, ya no está la ley de Moisés, ahora está la ley de Cristo. Si estamos bajo la ley, fue un cambio de ley, pero ya no está la de Moisés, ahora está la de Cristo. En el 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, lo que ya comentamos. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a ¿cómo? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y si Cristo es del orden de Melquisedec, ¿de qué orden somos nosotros? De Melquisedec también, ¿verdad? Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. 18. Queda pues, después de todo lo que vimos, después de todo lo que argumenta el escritor de Hebreos, dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior, porque el sacerdocio aquel pues fue temporal, hoy tenemos un sacerdocio mejor, hubo un cambio de ley. Queda pues entonces abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, porque no puede salvar, e ineficacia, porque no puede justificar. Pues nada perfeccionó la ley, y queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y entonces, ¿por qué dijo el Señor Jesucristo que no vino a abrogar la ley? Muchos se han de estar preguntando al escuchar todo este sermón. Entonces, ¿por qué dijo el Señor Jesucristo? Vamos a ver ese versículo nada más para que vean que el mismo versículo responde. El mismo versículo te responde para qué. ¿Qué fue lo que dijo? Mateo 5:17. Entonces, ¿por qué dijo el Señor Jesucristo que no vino a abrogar la ley? Y este mensaje que estamos viendo dice que sí vino a abrogar la ley. Hebreos dice claramente, queda pues abrogado, ¿verdad? Pablo ya vimos que dijo que fue abolido, que fue, ¿verdad? Pablo dice así. Pero vamos a ver qué dijo nuestro Señor Jesucristo. Esto es parte del Sermón del Monte. Mateo 5:17. No penséis que he venido para anular, abrogar, invalidar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para qué. Ahí está. Ahí está la respuesta.
Porque muchos nos cuestionan a los que decimos que la ley fue abrogada. El Señor Jesucristo dijo que no vino a abrogar la ley. ¿Cuál es la respuesta? No, no vino a abrogar la ley, la vino a cumplir. Eso es así tan simple. No, no la vino a quitar, la vino a cumplir. Ya la cumplió. Ya la cumplió. Ya se acabó. ¿Verdad? Pero luego dice más. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué justicia es mayor que la de los fariseos? La justicia de Cristo. ¿Quién da cumplimiento a la ley y a los profetas? Cristo. Como les digo, aunque hay profecías del Antiguo Testamento referentes al juicio final, pues no pasará ni una jota ni una tilde de esas profecías que aún no se han cumplido. Pero todas las que ya se cumplieron muchas en Cristo, muchísimas en Cristo, vino a dar cumplimiento. Entonces, si Cristo vino a dar cumplimiento a todas estas profecías, a todas estas cosas que hablaba la ley y los profetas, en Cristo se cumplieron, hasta ahí quedaron. Hasta ahí quedaron. Y mucho de esto lo entendemos por todas las escrituras que hemos estado viendo y que veremos más adelante, con el nuevo pacto. Sí queda entendido, ¿verdad? No vine a abrogar la ley, vine a darle cumplimiento a la ley. Y una vez dándole cumplimiento a la ley, se acabó. Punto. Tan tan. Se finit. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues ya acabamos. En resumen, la ley fue hasta Cristo. Fue añadida a causa de nuestras transgresiones o de las transgresiones de todos los hombres, ¿verdad? O en este caso del pueblo de Israel, porque fue para ellos, ¿verdad? Fue añadida a causa de las transgresiones, pero hasta un tiempo, hasta que viniese la simiente, la cual fue, o la cual es Cristo. Cristo vino a dar cumplimiento a la ley, vino a dar cumplimiento a las profecías, y una vez que Cristo cumplió las profecías y la ley, hasta ahí terminó. Entonces, la ley quedó abolida. La ley no nos rige como norma ni de ética ni de moral. No, aprendemos muchísimos principios y cosas espirituales hermosas de la ley. Y me estoy refiriendo a la ley, a todo el Antiguo Testamento y a todo el Antiguo Pacto. Aprendemos muchísimo de todo eso, como principios, como cosas espirituales. Pero no nos sometemos ni para doctrina, ni para moral, ni para ética. Nos sometemos a Cristo para moral y para ética, y nos sometemos a los apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento como doctrina, porque la iglesia está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y nuestro ejemplo de vida es Cristo. ¿Quieres ser santo? Fíjate en Cristo, ve a Cristo, vístete de Cristo, sé como Cristo, seamos imitadores, sean mansos y humildes, como yo decía Cristo, ¿verdad? Eso, ahí. ¿Estamos bajo la ley? Sí, bajo la ley de Cristo. Las caché. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias, mi Señor, por tu palabra. Tú nos hablas, tú nos instruyes, nos iluminas nuestro entendimiento, Señor. Aprendemos cosas hermosas de ti. Muchas gracias, Padre. Te pido que sea de mucho provecho a este sermón, toda esta serie, a todos los hermanos que están siguiéndola, por ahí en la red, en internet, que sea de mucha bendición, Señor, que se les caiga el velo. Ese es mi mayor anhelo, Señor, que se le caiga el velo a muchos, Señor, y que reconozcan tu gracia, Señor, y que tú eres muy superior a lo que fue Moisés. También a nosotros, Señor, síguenos bendiciendo y síguenos fortaleciendo, Señor. Te pido por todos los hermanos que no tienen la capacidad o los medios para venir, tú ponlos, Señor, y que estemos aquí reunidos para aprender de ti. Sí, mi Señor, en el nombre de Jesús. Nos despedimos de este lugar, Señor. Gracias. Amén.